Lo que hago con estos vídeos en general en mi canal es hacer mi proceso de aprender muchos idiomas muy transparente para que tú puedas coger algo interesante y motivarte a ti mismo. Eso es la idea. Pues primero en este vídeo vamos a hacer una introducción de nosotros mismos y después vamos a hablar del proceso de aprender español. Y primero Marta me va a introducir a mí. ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta y él es Max. Es un chico holandés que ha vivido en Rotterdam y ha estudiado filosofía, y aunque ahora él se considera más profesor que filósofo, para mí siempre será muy filósofo, y ahora se dedica a enseñar idiomas después de haber viajado un poco por el mundo, y lo conocí hace 4 años en Lovaina, Bélgica. Qué bien. Y desde 3 años y medio también estamos juntos, ¿no? Ya. Pues Sí. ella es Marta González Torres y vive ahora mismo, desafortunadamente, en Sevilla por 6 meses. Y es psicóloga, está haciendo las prácticas ahora. También ama mucho a la psicología en general, a la espiritualidad, las plantas y yoga acrobática, que hacemos juntos a veces también. Y está aprendiendo también mi idioma holandés. Habla español, obviamente, y ha aprendido muy bien también el inglés. Entonces, en otros vídeos vamos a hablar de estas cosas también. Vale, pues a pesar de que conozco tu proceso de aprendizaje de idiomas de cerca, de castellano en este caso, voy a Ujú. hacerte preguntas para que así podáis saberlo vosotros. Entonces, mi primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuándo empezaste a aprender castellano? 2018 creo. Exacto, yo creo que también. 4 años he hecho como un curso de A1, eso me acuerdo, y después hemos pasado las vacaciones juntos en España y no podía hablar nada con nadie. Nada. ¿Por qué? ¿Qué curso estabas haciendo cuando empezaste hace 4 años? Sí, que he hecho hace 4 años un curso, oficialmente era A1, pero solo era una clase cada semana de 4 horas. Entonces me acuerdo volver a casa después de esas 4 horas y tenía en mi cabeza frases malas en español todo el tiempo y les he intentado usarles con mis compañeros de piso, porque eso de hecho era la razón por qué quería aprenderlo, porque he conocido a ti, ¿no? Éramos amigos, de hecho, y después he conocido a muchos otros españoles ahí que por alguna razón no hablaban nada de inglés casi. Entonces tenía la idea de hacer lo que siempre quería, pero nunca había hecho, y eso era aprender español. Entonces me cogí este curso porque eso era la única manera que sabía en que podía empezar, ¿sabes? Con clases. Vale, o sea que ya sabemos cómo empezaste, con un curso de qué método, Método tradicional, la verdad, de con... método tradicional, Sí. y la razón por la que comenzaste a aprender el idioma, ¿no? Que fue para comunicarte con tus amigos. Ya. Vale, guay. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó el proceso? Quería hablar español con todo el mundo y así aprender más, pero me di cuenta muy pronto que no tenía sentido, porque podía solo decir 3 frases como hechas que tenía en mi cabeza y después no entendí nada, ¿no? Entonces, en estas 3 semanas casi no he aprendido nada, menos un poco de la cultura, ¿no? Y he vuelto a Rotterdam y después he ido a las Islas Canarias a trabajar en un hotel en Fuerteventura, ¿no? Y lo que he hecho en esas 3 semanas en Holanda, he trabajado con un libro de gramática, he hecho como ejercicios de gramática y he puesto como listas de vocabulario y tal, pero era muy aburrido. Solo tenía mucha motivación por ti, ¿no? Pero no estaba disfrutando los estudios, de hecho. Y en Fuerteventura, en el hotel, ¿eso todavía es la respuesta a tu pregunta o no? Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Porque después en el hotel me acuerdo muy bien cómo ha pasado, que cada día libre que tenía he ido a un bar con una cerveza a hacer los ejercicios gramaticales, pero
era muy aburrido. Entonces me puse a buscar en internet cómo se aprende español más rápido, ¿sabes? O con un método más divertido. Y así he encontrado un artículo. Es un artículo que explica cómo ha aprendido el escritor del artículo 8 idiomas. Y básicamente lo ha hecho es ha cogido un libro como tenía yo, y en lugar de hacer los ejercicios gramaticales y aprender las listas de vocabulario, se ha enfocado en los textos, solo traduciendo cada palabra en los textos y después escuchar el audio y después otra vez. Entonces, sin ejercicios gramáticas, sin listas de vocabulario, solo enfocándose en los textos, ¿sabes? Y después de 2 semanas me di cuenta que había aprendido mucho más que en 6 semanas anteriores. Vale, pregunta. ¿Cómo es posible comenzar con textos si supuestamente partes de cero? Pues ya tenía uno, ¿no? Uh-huh. Y tenía y los textos eran muy fáciles, ¿sabes? Como un diálogo de 2 personas diciendo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿No? Así. Entonces, solo por el contexto ya entiendes de qué va, ¿no? Uh-huh. Y después había una explicación del texto en inglés para entender el texto y después lo he escuchado. Eso era la gran diferencia, que no estaba escuchando nada antes, ¿sabes? Estaba intentando entender el idioma sin escucharlo y sin leerlo, ¿sabes? Sin hacer algo con el idioma en realidad. Uh-huh. Como de verdad. ¿Y cómo dices que podías leer los diálogos y escucharlos a la vez? ¿Dónde podías hacer eso? Tenía el libro y después el audio en internet. Eso he hecho con todo el libro y después he seguido a algunas personas en YouTube, por ejemplo Steve Kaufman, y me he encontrado con Steve Kaufman's aplicación, la aplicación de Steve Kaufman, perdona, que se llama Link. Uh-huh. Y la decisión mejor de mi vida, estoy en serio de hecho, la decisión mejor de mi vida era ir a descargar esta aplicación y pagarlo, y me puse a leer y escuchar con esta aplicación y cuenta las palabras. Entonces he convertido en juego el aprendizaje de muchas palabras, boom, 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 y de repente en 3 o 4 meses he hecho eso 1 hora cada día, by the way, 1 hora cada día. Y después de 3 o 4 meses podía hablar con gente. Uh-huh. en este hotel, ¿no? Con los camareros. No eran conversaciones rápidas o algo así, un poco aburridas, pero podía entender algo, hablar en 4 meses. Era muy, muy rápido. Entonces, en mi mente, literal, cada día me estaba dando cuenta que, wow, estoy aprendiendo mucho. Entonces, he seguido y he entrado como en una adicción casi, porque ahí en el hotel también estaba totalmente solo, ¿no? No tenía amigos, no tenía colegas, ni, ¿sabes? No tenía solo compañeros con quienes no podía hablar. ¿Y hubo algo más que utilizaste? ¿Te influyó el hecho de que estuvieras en España a pesar de estar rodeado por alemanes? ¿O fue solo únicamente esa hora por la mañana con Link de aprendizaje? En los primeros 3 meses o 4 meses diría yo que eran solo estas horas de estudianza, ¿sabes? Solo esto. Pero después podía hablar un poquito con la gente. Uh-huh. Entonces, he hecho amigos, de hecho, a través del español. El español era la única razón por qué podía tener un amigo ahí. Uh-huh. Balto se llama, Balto. ¿Y te arrepientes de haber comenzado con otro método o crees que fue una base útil para después comenzar con Link, con los diálogos y con la escucha? Yo creo que ahí, como en esta época, era buen base porque no había aprendido un idioma nunca, menos el inglés, pero eso no cuenta aquí en Holanda, ¿no? Entonces, creo que el curso de A1 fue buen comienzo, muy bien.
Y me ha servido también para entender, por ejemplo, los verbos en español. Entonces, sí, el curso me ha dado la base. Después he estudiado como una hora cada día y casi no me ha servido por hablar en el principio, solo después. Y los camareros eran de Andalucía y de Colombia y de Cuba. Entonces, todos hablaban súper rápido. Y no entendí una nada. Vale. ¿Y cómo siguió? Entonces estamos hablando que en 4 meses, junto con el curso inicial que hiciste, ya llevarían ¿cuánto tiempo aprendiendo español? ¿Unos 7 a lo mejor? Ya, Ujú. hemos hablado por teléfono y tú me has mandado, creo, cada día o cada 2 días o algo así, una canción. Ah, es verdad, no me acordaba. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Entonces Ujú, he memorizado algunas canciones enteras. Y lo ujú. que he hecho es escribir la canción, como copiarlo, y después traducirlo palabra por palabra con Google Translate, una traducción entera. Y después lo he puesto todo en una lista de Spotify y les he escuchado cada mañana. De Entonces, hecho, esas canciones que yo te pasaba no eran para principiantes, o sea, eran de un nivel bastante alto, ¿no? muy alto, sí, sí. Y aún así te sirvió. Sí, sí, porque un éxodo de escuras golondrinas, ¿no? Por ejemplo, sabía decir cómo ir al, eh, ir al techo como un gato sin dueño, como un gato sin dueño, pero no podía hablar normal, ¿no? Pero daba igual porque yo creo que eso me ha dado como base de mucho Ujú. vocabulario, y solo después, como efecto de eso, podía hablar, ¿no? Vale. Entonces, después de la estancia en Fuerteventura, ¿cómo seguiste? ¿Qué pasó? Tú has ido a Guatemala, yo también, y de repente podía hablar más o menos contigo, ¿te acuerdas? Cierto, de hecho me acuerdo que eran conversaciones, o sea, nos costó muchísimo comenzar a hablar castellano de la nada porque estábamos súper acostumbrados a comunicarnos en inglés, ¿no? Ya. Pero me acuerdo que si nos lo proponíamos, podíamos tener conversaciones en castellano y sobre todo me acuerdo que ya podía empezar a decir expresiones que me salían de forma automática y demás en español y que tú las entendías. Y eso fue como un súper alivio porque yo por entonces tampoco hablaba muy bien, a ver, bien, pero no inglés muy avanzado, ¿no? De hecho, no lo hablo todavía. Entonces empezamos ahí a mezclar los dos idiomas. Ese fue el inicio, creo, en Sí, sí, Guatemala. sí. Y como en Guatemala los guatemaltecas hablan un castellano súper despacio, también creo que te ayudó, ¿no? Te vino muy bien. Sí, sí. Pues primero lo que me acuerdo es que podía entenderte a ti hablando normal a Mm, veces. ujú. Cuando tú estabas cansada, cambiaste inmediatamente al inglés, al español, Cierto, sí. y poco a poco entendí más de ti, ¿sabes? No Ujú. solo como el idioma, pero también tu personalidad. Ya, Y eso era mi motivación más grande desde el principio. Y eso, entonces he seguido básicamente haciendo una hora al día, también en Guatemala más o menos, ¿no? En Link. Entonces, ujú, un autista ujú. me he despertado como una hora antes de ti para, Es verdad. para aprender español, ¿no? Y después, y obviamente ahí podía hablar como tranquilamente con la gente y es Ujú. mucho más fácil ahí en Guatemala que en las Islas Canarias por el español despacio. Entonces me puse a hablar con todo el mundo de las mismas cosas todo el tiempo. Hasta que al final las mismas conversaciones como, ¿cuánto cuesta esto? ¿Qué tal aquí? ¿De dónde eres? Era muy fácil, obviamente, porque lo había hecho ya Muchas veces. 100.000 veces. He leído mi primer libro, he leído el libro de Steve Kaufman, Ujú. The Way of the Linguist, en español, y después El Principito también en español. ¿Cómo se llama esa serie súper famosa en español? La Casa de Papel. He Ah, ya. visto, he visto La Casa de Papel, Las Chicas del Cable entero. Porque obviamente tú te has ido, ¿no? Después de 5 semanas de hablar mucho, de estar en el mundo español, básicamente tú te has ido a Sevilla y yo me quedo
yo me quedé en Guatemala. Y ahí me puse a estudiar otra vez y a mirar series, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue todo esto de Guatemala? Muchos meses también, como 4 meses, no, 5 meses en total, un mes contigo, 4 meses sin ti, ¿no? Ujú. Y ahí creo que he llegado a un B1 bueno y he empezado también con el nivel de B2, creo yo, porque tenía ya 8.000 palabras en Link, había leído como 3 4 libros y he visto muchas series y he hablado todo el tiempo, ¿no? Entonces Ujú. ahí me sentía muy cómodo en el idioma y pensé que tenía B2 alto, pero al retrospecto tenía un B1 alto, un B2 bajo o algo así. Pues ahora me he ido a España, ¿no? A vivir contigo, en Sevilla. Ujú. Y pensé, wow, yo puedo hablar muy bien español, va a ser muy fácil, voy a encontrar trabajo, bla, bla, bla. Bueno, se juntó el verano en Sevilla, que de por sí es bastante duro, con momentos de pandemia y con la conciencia de que tampoco hablas tan bien castellano. Entonces fue muy difícil todo, ¿no? A la hora de buscar trabajo. No te entendí todavía, básicamente. Como Ujú. hablando normal, entendí las expresiones y las cosas que también estaba diciendo antes, ¿no? Pero Ujú. una conversación entera en que tú hablas de normal y yo no, era imposible. Ujú. Y también especialmente con tus amigas, porque me ha frustrado mucho cuando tú estabas hablando con tus amigas, no entendí nada. Súper rápido, acento totalmente diferente, de cosas que no sabía, que no conocía. Claro. ¡Fua! Me ha vuelto loco esto. Entonces me puse a estudiar otra vez también en la cuarentena, leyendo periódicos, libros de la historia de Sevilla. Ujú. Básicamente he vuelto a hacer 1 hora cada día, cada mañana, ¿no? Café, estiramiento, español. Eso era mi rutina de la mañana, también inspirado por los vídeos de YouTube de Morning Routines, que me gustan mucho. Y entre nosotros empezamos a hablar solo castellano. No, sí, pero eso era mucho más tarde. Ah, Sí, sí. vamos a mucho más adelante. He encontrado trabajo como maestro de inglés, ¿no? Y tenía los negocios, o como se dice, los meetings, tenía los encuentros profesionales, tenía todo en español. Y tenía amigos españoles contigo, hablado con tus padres, entonces ya estaba en el mundo entero y he ido a un B2, ¿no? Y después para ir de un B2 a un C1, eh, lo que he hecho es cambiar contigo al español totalmente, ¿no? Ujú. Y eso era un gran esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Sí, porque a pesar de que ya podías mantener conversaciones en castellano perfectamente con todo el mundo, cambiar la forma de hablar que teníamos nosotros hacía ya 3 años era súper complicada. Bueno, 2 por entonces. Era una mezcla Era total de una mezcla inglés, horrible. español, sí. Sí. Y entonces, para llegar al C1, ¿qué hiciste? ¿Fue solo eso, cambiar conmigo al castellano por completo? ¿O implementaste otra medida? Leer literatura Ujú. y practicar los exámenes de C1. Entonces he hecho un examen oficial en ¿cómo se llama? El Instituto de Cervantes en Sevilla. Y para estudiarlo he comprado un libro de C1 de español y he hecho los exámenes. Y tú me has corregido los textos y yo a mí mismo me he corregido como las preguntas multiple choice, ¿no? Ujú. He hecho el examen, he hecho la prueba y después no he hecho nada para activamente mejorar mi español, menos disfrutar el idioma, ¿sabes? Leer literatura, hablar contigo, escribir poemas, Ujú. cantar canciones, ¿no? Y todavía sé todas las canciones que he aprendido en Fuerteventura. Y también hablo un poquito, eso también es un efecto del proceso, es que hablo un poco como tú, ¿sabes? Que uso tus palabras, uso tus Un expresiones poco mucho. un poco mucho, porque tú has sido mi profesora todo el tiempo, ¿no? Ujú. Vale, entonces el examen de C1 lo aprobaste, lo hiciste en junio y ya te volviste para Rotterdam, ¿no? En mayo, he Después. hecho en mayo Ajá. y en junio he vuelto a Rotterdam y ahora tengo aquí también eh, amigos españoles, pues tus amigos básicamente son un poco mis amigos también, un poquito. Y
he enseñado también a los españoles, a otros españoles, el holandés en español, ¿no? Ujú. ¿Y sientes que ha cambiado tu nivel o que te mantienes ya de aquí en adelante? No, va muy lento, está mejorando todavía, porque leo libros, ¿sabes? Pero mucho más lento, porque de C1 a C2 va a tardar más. Yo no creo que aprobaría una- un examen de C2 todavía. Ujú. Y no me interesa, la verdad. Pues ya está. Bueno, Genial. Pues muchísimas gracias. muchas gracias. Qué buenas preguntas, que eres muy buena entrevistadora. Thank you. ¿Y Vale. quieres decir algo a la gente que está mirando ahora para terminar el vídeo? Sí, haced cosas divertidas. Si no os divierte, no os convenzáis de lo contrario y cambiad a otra cosa. Eso es. Pues en los siguientes vídeos vamos a hablar en inglés de inglés y en el holandés de holandés. Os veo cuando hablo todos los idiomas mejor. Chao.